No era noche de vigilia. Nadie debía estar fuera de su celda. Pero esos pasos no eran de Dios. Eran suaves, medidos, como si supieran que estaban cruzando un límite. Me llamo Ángela. Tengo 42 años. Y llevo casi media vida dentro del convento de Santa Lucía, en Cusco. Llegué buscando paz, después de una juventud rota por la violencia. Pensé que la fe sería mi refugio. Y por muchos años lo fue. Hasta que vi... eso. Esa noche no podía dormir. Bajé en silencio al claustro, pensando que el aire fresco me calmaría el insomnio. Pero entonces escuché pasos. Primero uno, luego otro. Me escondí detrás del altar del pasillo, y desde ahí vi a Sor Marta cruzar el patio con algo en brazos. Un bulto envuelto en tela oscura, pesado, sagrado o sacrílego. La seguí. No sé por qué. Quizás por instinto. Quizás porque algo en su forma de caminar me decía que lo que llevaba no era harina para la misa. Se detuvo frente al oratorio viejo, aquel que ya no usamos. Empujó la puerta sin ruido y entró. Me acerqué y miré por la rendija. No sé cómo describir lo que vi sin que suene a locura. Sor Marta estaba de rodillas, frente al altar cubierto con una tela negra. Encendía velas dispuestas en forma de cruz invertida. Sacó algo del bulto, un cuaderno y un pequeño cráneo. Sí, un cráneo. Sus labios se movían rápido, pero no rezaba en latín. No era ningún salmo. Era otra cosa, como un rezo, pero dirigido a algo que no era Dios. Desde entonces no duermo bien, y tampoco creo que pueda volver a hacerlo. Escucha esta historia hasta el final. Hay cosas que no se confiesan en un templo, pero que pesan más que cualquier pecado. Al amanecer, intenté convencerme de que había sido un mal sueño, que quizás el insomnio me estaba jugando una mala pasada, que no podía haber visto lo que creí ver. Pero al bajar a la cocina común, encontré a Sor Marta, como siempre, cortando pan con una serenidad que me estremeció. Me saludó con una sonrisa tibia y los ojos entrecerrados, como si supiera. Pasé todo el día con un nudo en el pecho. Me crucé varias veces con las hermanas. Ninguna parecía notar que algo estaba mal, pero yo sí lo sentía. El aire olía diferente. A cera quemada, a encierro, a algo que no sé explicar, pero que no era paz. Quise hablar. Le conté a Sor Beatriz, la más joven. Le dije lo que vi, sin adornos. Me miró con lástima. Me tomó la mano y me dijo: a veces cuando llevamos mucho tiempo sin dormir, la mente nos juega trucos, hermana. Y luego cambió de tema, como si no hubiera dicho nada. Esa noche soñé con el oratorio, con las velas, con el cráneo. Me desperté empapada en sudor. Bajé de nuevo. El pasillo estaba oscuro, las puertas cerradas, todo en silencio. Menos el eco. Sí, escuché eco, como si alguien rezara en voz baja desde lo profundo del convento. Seguí el sonido, hasta el oratorio. La puerta estaba entreabierta. Entré, vacío. Pero las velas aún estaban tibias, y había algo nuevo. Una pequeña cruz de madera, clavada al revés en la pared, delicada, hecha a mano. Esa noche recé el rosario entero, pero por primera vez sentí que mis palabras no subían, que se quedaban flotando en la habitación, sin respuesta. Dios ya no estaba. O no ahí. Yo no era una novicia. Sabía lo que era la fe, y también el miedo. Pero nunca había sentido ambos tan juntos como en esos días. Algo se había roto dentro de estas paredes, algo que muchas prefieren ignorar. Pero yo ya no podía, y no iba a quedarme callada. Empecé a observarla, a Sor Marta. Durante los rezos, durante las comidas, durante la limpieza del jardín,
No hacía nada extraño frente a las demás, pero yo notaba cosas. Su mirada nunca se alzaba durante las oraciones. Siempre murmuraba una palabra distinta en el último amén. Y más de una vez la vi desaparecer en horarios en los que ninguna de nosotras tenía permiso para salir de su celda. Me obsesioné. Lo reconozco. Empecé a escribir lo que hacía, a qué horas, por dónde pasaba. Busqué en su celda cuando todas estaban en el huerto. Encontré bajo su colchón un pedazo de tela negra con manchas secas y una pequeña figura tallada en madera, con forma humana pero sin rostro. Sentí que el corazón me iba a estallar. ¿Qué hacía eso ahí? ¿Por qué lo escondía? Esa noche me armé de valor. Fui a la Madre Superiora. No voy a olvidar su rostro. No de sorpresa, no de preocupación, sino de fastidio. Ángela, hay cosas que una monja debe aprender a dejar pasar. No todo se entiende con los ojos. Y a veces, lo que creemos ver es solo una prueba de fe. Le pedí que entrara conmigo al oratorio. Me dijo que estaba cerrado por obras de restauración, que no debía volver a acercarme, que me estaba dejando llevar por fantasías impropias de una mujer consagrada. Y ahí lo supe. Lo sabían. Tal vez no todo. Tal vez no con detalle. Pero algo sabían. Y lo toleraban. El peso de esa verdad me cayó como un yunque en el pecho. Esa noche no recé. Me senté en mi cama con el hábito apretado contra el cuerpo, sintiendo que me ahogaba. Como si el mismo aire dentro del convento me rechazara por saber demasiado. ¿Dónde termina la obediencia y empieza la complicidad? Si alguna vez sentiste que algo dentro de ti gritaba mientras los demás guardaban silencio, cuéntamelo. Y si conoces a alguien que vivió algo parecido, compártelo, porque callar también es pecado. Todo cambió la noche que Sor Elena gritó. Fue poco antes del amanecer. Un alarido seco, desesperado, rompió el silencio del convento. Corrimos todas hacia su celda. La encontramos en el suelo, temblando, con los ojos perdidos, las uñas sangrando de tanto rascar la pared. No, hablaba. Solo repetía una frase una y otra vez. Ella estaba aquí. Ella estaba aquí. Ella estaba aquí. La envolvimos en mantas. La Madre Superiora mandó a llamar a un médico. Dijo que era un ataque de nervios, que tal vez Elena estaba atravesando una crisis espiritual. Pero yo la conozco. Elena siempre fue serena, devota, de las que creen sin preguntar. Algo la quebró. Esa misma noche fui a verla a la enfermería. Me acerqué despacio, le tomé la mano. Le pregunté, ¿quién estaba aquí, hermana? Me miró, con los ojos llenos de miedo, y dijo, Sor Marta. Pero no era ella. No era solo ella. No dormí. Me quedé en la capilla, sola, rezando. Pero ya no por respuestas, rezando por valor. A la mañana siguiente, Sor Marta no apareció para el desayuno, tampoco en la oración de la tarde. Y cuando pregunté por ella, la Madre Superiora dijo que había sido enviada a un retiro en Arequipa. Por motivos personales. Mentira. Lo sentí en la piel, en el aire. Esa mujer no se había ido. Estaba allí, esperando, oculta entre las paredes, como la humedad, como la culpa. Empecé a ver sombras en los pasillos, objetos que cambiaban de lugar, cruces volteadas, imágenes cubiertas con paños negros. Las demás lo notaban, pero no decían nada. Y ahí entendí algo más profundo que todo lo anterior. No era la única que tenía miedo, solo era la única dispuesta a nombrarlo. No lo planeé. Fue algo que nació de la rabia, de la impotencia, del peso de tantas noches sin dormir. Esa madrugada, mientras todas dormían,
Bajé con una linterna y el rosario apretado en la mano. No iba a rezar. Iba a buscar. El sótano del convento de Santa Lucía no figura en los planos. No se menciona en los libros. Pero está ahí, detrás de la despensa vieja. Hay una trampilla cubierta por un mueble que nadie se atreve a mover. Pero yo sí. Abrí. Bajé. Y el frío fue lo primero. Un frío que no era de humedad, sino de muerte. Las paredes estaban cubiertas de marcas, líneas dibujadas con cera derretida, símbolos que no aprendimos en el catecismo. El aire olía a incienso, mezclado con algo más, como a carne rancia y tierra mojada. Al fondo, encontré una especie de altar, improvisado, hecho de piedra, cubierto con una tela blanca manchada. Y sobre él, un cuaderno. Lo abrí. Letras torcidas, desesperadas, como escritas en trance. El cuerpo es solo el recipiente. El alma debe ser ofrecida. El velo se abrirá si se repite el nombre. No detener el rito. No entendía del todo, pero entendía suficiente. Alguien aquí practicaba otra cosa, algo más antiguo, más oscuro, algo que no tenía nada que ver con Cristo. Doblé el cuaderno, lo escondí bajo mi hábito y subí de nuevo. Esa noche no regresé a mi celda. Dormí sentada en la capilla, frente al altar. O intenté dormir. Pero al cerrar los ojos, la vi, a Sor Marta, parada junto al confesionario, en silencio, con los ojos abiertos. Pero no me miraba. Miraba al altar, como si esperara que algo se manifestara. Me quedé congelada. Y cuando volví a parpadear, ya no estaba. Pero el confesionario estaba abierto. Y dentro, alguien había tallado con una navaja. Ella no se fue, solo cambió de forma. Al día siguiente ya no me hablaron. Ni Sor Beatriz, ni la cocinera. Ni siquiera la Madre Superiora me miró a los ojos. Me ignoraban. Como si yo no existiera. Como si hubieran decidido que era más cómodo borrar mi presencia que enfrentar lo que sabían. Me prohibieron salir del convento. Me quitaron las tareas. Me encerraron en la biblioteca, sin mis libros, solo con la Biblia. Como si eso bastara para contener lo que yo había visto. Lo que yo ya no podía dejar de saber. Una noche, forcé la puerta lateral con una horquilla. Salí a la calle. Era la primera vez en meses que sentía el viento de Cusco en el rostro, sin rejas ni muros. Caminé hasta la Plaza Mayor, me senté en una banca y lloré. No sabía a dónde ir, ni a quién acudir. ¿Quién iba a creerme? ¿Quién se atrevería a enfrentarse a un convento centenario, donde todo el mundo habla de milagros, no de maldiciones? Pensé en acudir a la prensa, a una parroquia distinta, pero me detuve. ¿Y si me tachan de loca? ¿Y si me encierran en un lugar peor? ¿Y si Sor Marta ya no es solo una mujer? Volví al convento antes del amanecer, sin haber hablado con nadie, pero al regresar encontré mi celda revuelta, todo por el suelo, y el cuaderno que había escondido ya no estaba. En su lugar había una nota manuscrita. Seguir es cruzar el umbral. Aún puedes retroceder. Pero yo ya no podía, porque la verdad, una vez que se ve, te transforma para siempre. Dime, tú que estás escuchando esto, ¿desde qué ciudad me oyes? Y si hubieras estado en mi lugar, ¿habrías callado? ¿O habrías hecho lo mismo que yo? La noche siguiente fue la más larga de mi vida. No porque ocurriera algo, sino porque todo estaba demasiado en calma, como si el propio convento contuviera la respiración, como si algo esperara, algo que yo ya no podía ignorar. Fui hasta la cripta antigua. Nunca había entrado. Ni siquiera sabía que existía hasta que vi a la Madre Superiora dirigirse hacia allí un año atrás, en plena madrugada. Decían que ahí estaban enterradas las fundadoras, que era tierra sagrada, pero las piedras estaban manchadas
y el aire era otro. Conseguí la llave en la sacristía. Bajé sola, con una linterna y una cruz en la mano. Los escalones eran irregulares, húmedos, como si nadie los hubiese pisado en décadas. Pero al llegar abajo, todo estaba limpio. Demasiado limpio. Había una mesa de piedra, una vela encendida, sin nadie allí, y un libro abierto. Era el mismo cuaderno, el que me habían robado. Pero ahora tenía algo más. Una inscripción tallada en la cubierta. Santa Lucía fue ciega. Para no ver el horror que protegía, leí las páginas que no había visto antes. Y ahí supe la verdad. Este convento no fue fundado solo por mujeres devotas. Fue edificado sobre las ruinas de un lugar de sacrificios precolombinos. En vez de erradicar las prácticas antiguas, las adaptaron. Las ocultaron bajo capas de oración, de rutina, de fe fingida. Sor Marta no era la iniciadora. Solo era un eslabón más. Una repetidora de un rito que nunca se interrumpió del todo. Un rito que involucraba entregar no el cuerpo, sino la voluntad. No todas las hermanas eran parte, pero algunas sí sabían. Sabían y callaban. En ese momento escuché pasos arriba. No corrí. Me quedé ahí, de rodillas frente al altar, y recé. Pero esta vez no recé a Dios. Recé por mí, por las que llegaron aquí buscando redención, y por las que, como yo, solo encontraron un eco oscuro disfrazado de fe. No me echaron. Simplemente dejaron de hablarme, de asignarme tareas, de invitarme a las oraciones. Me convirtieron en un fantasma con hábito. Pasaba por los pasillos como un eco, una presencia incómoda que todos querían olvidar. Pero no podían, porque yo sabía. Y eso bastaba para incomodar incluso al silencio. Una tarde cualquiera, dejé mi rosario en la capilla principal, no como renuncia, sino como señal. El mismo objeto que un día me sostuvo, ahora era símbolo de algo que ya no me representaba. No era Dios quien me falló. Fue su disfraz. No hice escándalo, no grité, no quemé nada. Simplemente salí por la misma puerta por donde había entrado, años atrás, con el alma herida y las manos temblorosas. Pero esta vez salí en paz. Llevo meses fuera. Vivo en una casa humilde, en el Valle Sagrado. Me gano la vida ayudando a cuidar ancianos, enseñando a leer a niños en las tardes. Algunos me preguntan si aún soy monja. Y yo respondo que no, que ahora soy solo mujer. Pero una mujer que no tiene miedo de mirar lo que otros ocultan. No denuncié a nadie. No escribí ningún libro. Solo conté mi historia aquí, como desahogo, como testimonio y como advertencia. Porque lo sagrado no siempre brilla. A veces se esconde en la sombra y a veces se pudre en nombre del silencio. Pero la verdad, aunque no tenga altar, siempre encuentra voz. Y esta fue la mía. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal. Aquí se cuentan voces reales, las que no suelen llegar al púlpito, pero sí al alma. Gracias por escucharme. Gracias por no mirar hacia otro lado.